Muy pero muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a tener una palabra poderosa, fuerte, una palabra que va a estar trabajando, ¿sí? En nosotros es una palabra muy conocida, ¿sí? Pero no importa cuántas veces la escuchamos, sino cuántas veces Dios nos habla a través de ella, ¿sí? Todos conocen los odres viejos y los odres nuevos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Mateo 9. Mateo 9 por ahí. Vamos a estar viendo lo que dice la palabra del Señor ahí en Mateo 9. Desde el 1. Hasta el 17, pero vamos a ir de a poquito, ¿sí? Saludamos a todas las personas que nos van a estar mirando a través de esta prédica por Facebook, ¿sí? Cuando podamos estar subiendo a las redes allí. Sabemos que hay gente, hermanos, amigos, pastores que nos miran desde otras naciones. Y hoy comentaba con mi mamá y le decía, cuando yo era recién convertida al Evangelio, y en una convención que había en un lugar, en la primera iglesia donde yo fui, y allí una hermana que aparentemente no era profeta, pero había una unción tan poderosa ese día en ese lugar. Se había terminado la convención y estábamos tomando nuestros descansos y pasábamos del salón a la cocina. Y en el pasillo de pasada me toma de la mano esa hermana y me dice, vení que tengo una palabra de parte de Dios. Y me dice que el Señor me iba a llevar a predicar a las naciones. Yo lloraba porque yo no sabía ni lo que me estaba diciendo. Yo era recién convertida. Y bueno, yo decía, ¿cómo será eso, no? Hasta el día de hoy yo no he ido a las naciones a predicar, presencialmente, ¿sí? Pero a través de las redes, ¿sí? Hemos llegado hasta Colombia, hemos llegado hasta Perú, hemos llegado a Argentina. Hay gente que nos escucha desde otros lugares, otros países, ¿sí? Tal vez España, yo no sé. Pero tenemos conexiones con mucha gente que están en diferentes lugares y en diferentes naciones. No podemos decir que no estamos predicando en naciones. Nada más que a veces uno se imagina algo y Dios tiene otros planes, ¿sí? Entonces, cuando a usted le den una palabra que usted no entiende, cuando Dios envía una palabra que le parece demasiado grande para usted, no la deseche, guárdela en el corazón. Porque en algún momento el Señor va a mostrar que esa era una palabra de parte suya. ¿Amén? Ahí en Mateo 1 dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas, dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Veamos, esta era una enfermedad que tenía este paralítico por causa de su pecado, ¿sí? Hay otras enfermedades, otras parálisis, otras cegueras que aparecen, otros milagros que Cristo hace o que Jesús hace, que no eran causa de pecado, era para glorificar al Señor, ¿no? O era
vaya a saber qué otra cosa. Pero aquí esta claramente era una parálisis que había venido por causa del pecado de la persona. ¿Ah? Ahora, el asunto era el siguiente. Ellos, los fariseos que estaban en la historia ahí del milagro, estaban todo el tiempo cuestionando lo que Jesús hablaba. Ellos creían que Jesús no tenía el poder ni la autoridad para sanar ni perdonar pecados. Imagínese usted, hoy nosotros decimos la iglesia tiene, los pastores tienen la autoridad y el poder de Cristo, la iglesia tiene el poder de Cristo y nadie duda eso. Pero en esa época era Jesús el que estaba. Sin embargo, los fariseos estaban cuestionando la autoridad del Señor, la potestad del Señor. Ahora, ¿qué nos habla en este pasaje? Hay un espíritu detrás de los fariseos, ¿sí? Que se manifiesta dentro de la iglesia, en la iglesia. Y es el espíritu religioso, ¿sí? Que es el que va a ponerse en contra con todo lo que se mueve del reino, ¿sí? Lo primero que hace este espíritu religioso es manifestar una incredulidad, ¿sí? Una incredulidad. Porque primero no creían que podía ser perdonado ese paralítico. ¿Por qué tiene que ser perdonado? Y más si pecó. Hay una cierta incredulidad. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso muchas veces se mantiene encerrado en el pensamiento humano y cuestiona lo que no entiende del reino. Recuerden lo que dijo el Señor a través de un pasaje en Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los planes, los caminos, los proyectos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Por eso es que a veces humanamente no entendemos, no comprendemos, no sabemos, ¿sí?, cómo Dios va a manifestarse o a hacer algo. Y más en ese tiempo, que hacía mucho que no tenían un profeta entre el pueblo, hacía mucho que no se manifestaba Dios entre el pueblo, había habido un silencio. El primero que vino fue Juan el Bautista, trayendo y preparando el tiempo para cuando el Señor llegara. Pero Juan el Bautista, no hay ningún lugar donde dice la Biblia que él hacía milagros. Simplemente lo que hacía era preparar el camino para el arrepentimiento y bautizarlos. Nada más que eso. Pero resulta que llega Jesús y empieza a manifestar una autoridad que para ellos era rarísima. Era imposible de que eso se pudiera manifestar en la tierra. Y a Jesús le decían que era blasfemo, porque estaba hablando del parte del Padre, como que el Padre lo había mandado. Y era así, el papá lo había mandado. Ahora, ellos hacen acusaciones contra la verdad del reino, ¿sí? Jesús era el reino. Jesús estaba manifestando el reino. ¿Se acuerdan cuando él decía: el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos está entre vosotros. Pero ellos ni siquiera entendían eso. Estaban tan cegados que no entendían que Jesús era el reino, que estaba entre ellos. El reino se estaba manifestando. ¿Y qué produjo? Violencia. Porque los fariseos se ponían violentos. Los fariseos querían matar a Jesús. Los fariseos lo querían acusar, lo querían meter preso. Porque cuando se manifiesta la verdad de Dios, cuando se manifiesta la verdad del reino, ¿sí?, lo que produce es violencia. Y debemos, los que hablamos del reino, debemos estar preparados para saber enfrentar esa violencia o esa guerra que se desata, ¿sí? Que no se desata una guerra por cualquier cosa, no. Se desata la guerra porque vos estás manifestando reino, ¿sí? Entonces se desata esa influencia.
produjo guerra. ¿Qué más produjo la autoridad de Jesús? Produjo que se manifestara la rebelión. Los fariseos estaban rebeldes, desobedientes a la palabra, sabían la palabra de punta a punta, pero ellos estaban rebeldes frente al rey, rebeldes frente a la autoridad. Veían los milagros manifestarse de Jesús y decían: no, esto no es de Dios, esto no es de Dios, a este no lo mandó el Dios, a este lo mandó el diablo. Hasta en un momento dado le dijeron que lo acusaron de que era el dedo del diablo, liberando gente. Seamos cuidadosos, cada uno de nosotros, cuando haya cosas que no entendemos del reino. No vaya a ser cosas que estemos peleando contra el dueño del reino, estemos peleando con una manifestación del reino, ¿sí? Porque el reino no tiene una estructura, el reino no tiene, dice, 2 más 2 es 4, como la matemática. El reino es algo que es mucho más amplio y inimaginable, inentendible muchas veces. Entonces yo debo ser cuidadoso de que cuando el reino de los cielos se está manifestando, sea por parte de quien sea, ¿sí?, yo deba tener cuidado, no vaya a hacer cosas que me esté rebelando contra lo que Dios ha determinado que se haga, ¿sí?, de su reino. Ahora vamos a ir al verso 8. Y la gente, al verlo, se maravilló cuando vio que el paralítico se paró y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre. Termina la escena del paralítico y viene otra escena. Vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Imagínese usted, pasó Jesús por el lado de alguien y le dijo: sígueme. Vamos a decirlo a los uruguayos. Y se levantó y lo siguió. Imagínense, una sola palabra Jesús le dijo. ¿Era la palabra? No. Era el poder en el verbo que tenía Jesús. Era el convencimiento que tenía Jesús. Era la presencia que se presentó cuando tan solo lo miró a los ojos y le dijo: sígueme. Imagine usted, si estuviera Jesús y pasara por acá y te dice: sígueme, ¿serías capaz de abandonar todo? Yo capaz que sí. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí?, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le contesta: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo les hice leer todo el pasaje para poder entender el final y no sacar de contexto lo que significa odre o vestido.
el Señor hace un llamado, ¿sí? En esta segunda historia. El Señor hace un llamado. Frente a los ojos humanos, ese hombre no era digno ni merecedor que Jesús lo hablara, ni que Jesús lo llamara para que lo siguiera. Porque Mateo era un cobrador de impuestos, era un pecador, traidor, les cobraba más de la cuenta, se aprovechaba del pueblo, de sus propios hermanos, si vamos a decirlo así, ¿sí? De sus propios hermanos del pueblo. Entonces, ¿era merecedor a los ojos humanos que esa persona fuera llamada para Jesús? No. Los religiosos decían, este no puede ser que lo esté llamando este hombre. ¿Acaso él no ve lo que hace? Claro que Jesús ve todo. Resulta que no solamente lo llama para que lo siga, sino que lo lleva a una fiesta a su casa. Y lo sienta a la mesa. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes estaban en la mesa? También los otros publicanos y pecadores ahí, y fariseos, todos sentados ahí. ¿Qué hacían en la mesa de ese hombre, en la fiesta de ese hombre? Si estaban en desacuerdo. Ellos estaban espiando, porque ellos querían todo el tiempo tentar a Jesús. A ver qué era lo que estaba haciendo Jesús, a ver qué era lo que estaba haciendo, a ver si encontramos alguna falta en él para acusarlo y matarlo. Siempre ese era el pensamiento de los fariseos. No se quieren perder ningún detalle. Los fariseos están en todo. Ahora, no hablaron en esa fiesta directamente con Jesús. ¿A quién se fueron a hablarle y a darle manijazo? A los discípulos del Señor. Ya no se enfrentaron al Señor, sino que fueron y le hablaron a los discípulos. Y los discípulos de Juan también se unieron al terrible momento. Y empezaron a decir, che, ¿y esto por qué no ayuna? Y mirá cómo se sientan. Y mirá cómo se sientan con aquel, con aquella, con el otro. Y vaya a saber que habría prostitutas. ¿Quién sabe qué cantidad de gente había ahí en esa fiesta? ¿Para qué los querían persuadir? Querían persuadirlos en su propia doctrina humana. La religión no quiere que salgamos de la doctrina humana. Nos quiere mantener estructurados y encerrados en una forma de pensamiento de muchos años. Lo que ya aprendimos, si es posible, hace 20, 30, 100 años de la iglesia, eso tiene que seguir hoy también. Tiene que seguir las mismas estructuras, los mismos modelos. Eso era lo que los fariseos querían decirle a los discípulos de Jesús. Ahora, ¿qué le contesta Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí. Los pecadores son los que tienen necesidad de salvación. Los que son justos no tienen necesidad. Él confrontando constantemente para que se dieran cuenta a qué había venido Dios. ¿Cuál era la misión de Jesús? Los fariseos no querían que Jesús les cambiara los temas, las doctrinas, ni nada. Porque ellos se habían estructurado tanto en ideas de hombres que les estaban poniendo tanta carga a la gente y al pueblo que ni ellos tampoco hacían, ni cumplían. Pero esto se hace así, esto se hace así, aquí, allá. Pero Jesús vino a romper todo aquello, a decirle, yo no quiero tanto ayuno y tanto sacrificio, porque ¿de qué sirve ese ayuno de 40 días, de 30 días, de 21 días, si el corazón está enfermo? Él le dice, yo prefiero la misericordia antes que ayunen tanto. Era como que les partía la cabeza. Yo prefiero el amor. Yo prefiero el perdón. Yo
arrepentimiento. Prefiero la restauración de las personas. Yo prefiero que se manifiesten a través de la fe y no de la ley. Yo prefiero ver en cada uno los frutos del Espíritu. La bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el amor, la paciencia. Yo prefiero que en ustedes esté la sabiduría de lo alto para emprender la vida aquí en la tierra, para conocer los misterios del reino. La sabiduría es fundamental. Yo prefiero que se reconcilien con Él y con las personas. Déjeme decirle algo. Y sé que no solamente pasa en Uruguay o en Mercedes. La iglesia del Señor muchas veces está como enferma. Tal vez entre nosotros andamos bien. Pero ¿cómo estás con tu familia que no va a la iglesia? ¿Estás restaurado? ¿Tratas de restaurar las relaciones? ¿O preferís tenerlos lejos? ¿Y qué si Jesús los quiere llamar? ¿Qué si Jesús te quiere usar a vos? Ah, no. Son muy problemáticos, Señor. Yo paso, quiero estar afuera. ¿Eso es restauración? ¿Reconciliación? No. Eso es mi conveniencia. Mi corazón no quiere porque yo me tengo que humillar. Yo me tengo que doblegar mi orgullo. Yo ir a hablar, a pedir perdón, yo no le hice nada. Lo parafraseo, si no. Él no quiere que nosotros vivamos en esa injusticia. Él quiere que seamos hombres y mujeres justos, íntegros, sencillos. Pero a veces nos enredamos tanto en un montón de cosas que tendremos que estar bien lejos y nos complicamos con nuestros pensamientos, con nuestro sentir del corazón, y yo ya me tomo todo a la ligera para mí, y esto me lo hicieron por esto y por aquello y por lo otro, y ya me doy manija, porque a veces no preciso ni que nadie me dé manija, me la doy sola. Sí, me encanta darme sola y escucho, y me da el pensamiento y me escucho, y me ay, esto es acá y esto allá, y hasta me miro en el espejo y veo todo. Pero Él quiere que nosotros seamos personas de arrepentimiento. Porque aunque estamos perdonados, justificados y salvos, siempre estamos cayendo en algún error. Siempre estamos cayendo en algún pecado. Que necesito arrepentirme, sí, todos los días. Todos los días. Nadie está infalible, hasta el más apóstol, renombrado, profeta, pastor, ungido, contra reungido, no importa. Todos, como seres humanos, necesitamos el arrepentimiento en nuestra vida. Él no quiere que tengamos obras muertas. Él quiere que tengamos obras que están vivas, ¿sí? Y cuando Él habla de obras, es obras en amor y obras con fe, para que esas obras sean buenas, ¿sí? Ahora, esos religiosos tenían obras muertas. ¿Por qué? Porque el amor estaba en cero. El religioso no tiene amor, todo lo hace por obligación y porque lo mandan y porque es así la ley y hay que hacer esto porque a mí me lo enseñaron y aquí y allá. Eso hace un religioso, pero no hace nada por amor, no se extiende por amor, no hace una milla extra por amor. Ah, no, yo tengo que estar hasta acá, me dijeron hasta acá hago. ¿Y qué de la milla extra?
¿Qué del estar un tiempo más? ¿Qué del ser un poquito más? Por amor no a la iglesia, no amor a los pastores, amor a Él que nos salvó. Amor a Él que entregó todo. Acá en la iglesia nadie entregó nada por vos. Ni siquiera los pastores hicieron nada por vos. Todo lo hizo Jesús. Todo. ¿Qué más le decía Jesús a estos fariseos? Todo lo que ustedes hablan son doctrinas injustas y discriminativas, ¿sí? La religión discrimina a la gente. La religión siempre está señalando y separando, este sí, este no, este merece, este no merece. Pero cuando yo me manifiesto en el reino, puedo sentir a través de la presencia del Espíritu un amor, porque yo le digo, porque a mí me ha pasado con personas que he estado de repente enojada por circunstancias que no vale la pena ni decir. Son circunstancias que se suceden en la iglesia. Sin embargo, cuando yo me he presentado para hablar y decir 3, 4 cosas, el Señor me hace sentir un amor especial y decirme, yo la amo. Y ahí ya le identifiqué que es una mujer. Yo la amo, me dice el Señor. Inmediatamente cambió, sin ningún esfuerzo, mi actitud. ¿Por qué? Porque dejo que el reino se manifieste. No dejo que se manifieste Beatriz, la mujer, la pecadora, sino que se manifieste el reino, el amor de Dios en la gente, ¿sí? Él quiere que se manifieste la medicina. La medicina es sanación, ¿sí? Oremos los unos por los otros, les unjamos con aceite y la gente sea sana, ¿sí? Pero también hay enfermedades del alma. Hay amarguras, hay tristeza, hay rencores, hay odios, hay ira. Y hay que tocar también con aceite de Dios esos lugares. ¿Para qué? Para que sean sanados y sean libres de enfermedades también. Una vez que sanó el alma, la enfermedad se fue, desapareció. ¿Cómo el Señor puede usarme como medicina si yo mismo no me creo medicina para mí? Si yo no le doy lugar a que el Señor sane mi vida, mis enojos, mis tristezas, ¿sí? Mis conflictos. Ando peleado con todo el mundo. Hasta con el espejo me peleo. Es imposible que yo pueda dar una sanidad a otro, porque primero tengo que pensar en mí. Me tengo que sanar yo, tengo que ir a la presencia y decirle, Señor, sácame esto, sáname esto. ¿De dónde proviene? ¿Por qué estoy todos los días enojado? ¿Por qué todos los días tengo conflicto con el espejo, conmigo, con el hijo, con el hermano, con el padre, con el vecino? ¿Por qué me levanto hasta con una luna que parece más grande que la que aparece en verano? ¿Por qué? Mi alma necesita sanidad. Mi vida necesita sanidad. Para poder Dios usar mi vida y dar sanidad a otros. ¿Recuerdan lo que hablábamos de los ríos de agua viva? Tenían que correr esos ríos limpios para yo poder dar esa agua. Ahora, los fariseos o religiosos no ven la misericordia, el amor, la fe, la paz y todos los frutos del Espíritu como una prioridad. La prioridad es cumplir los mandamientos, las reglas, la doctrina, esa es la prioridad para ellos. Pero en el reino la prioridad son las cosas espirituales. Esos dones espirituales, ¿sí? Para ellos el ayuno era el sacrificio más importante. O sea, no estoy diciendo que el ayuno no sea importante.
sino que no le voy a dar mayor importancia que el tener misericordia, por ejemplo. El ser una persona de amor hacia otro, ¿sí? Ahora, cuando él habla de ahí de un vestido viejo, él da a entender